Bueno, tengo 3 usuarios que parece que se van a quedar fuera porque no se han identificado con nombre y apellido. En el caso de Joana Rosas, pues en la lista no consta. Ahí también hay otro que dice iPhone de Nicolás, no sé quién sea, y también dice Belén, tampoco sé quién sea. Bueno, si es que es algún estudiante que no se identificó como se había solicitado, puede ver luego la clase grabada. Vamos a dar inicio. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos ustedes, agradeciendo la puntualidad en la cual se han conectado y también agradeciendo que todos o la mayoría de ustedes se han identificado. Y bueno, me he tomado el tiempo también de revisar en la lista que yo tengo de estudiantes y comprobar, ¿no?, esta información para que no vayan a suscitarse ninguna novedad en cuanto a esto. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a iniciar la clase de hoy. Les voy a pedir a todos ustedes que por favor, si es que van a hacer una pregunta, activen el micrófono. Caso contrario, le mantengan silenciado para que no vaya a interferir de pronto las bullas ajenas, porque estamos en casa y de pronto nosotros estamos concentrados, pero a veces los demás miembros de la familia de pronto están haciendo otra actividad, entonces se puede escuchar. Por favor, si usted va a hacer una pregunta, le desactiva su micrófono y hace la pregunta. El caso contrario, le mantiene en silencio. Sí es importante también que ustedes activen sus cámaras para yo poder visualizar, porque sucede de que se conectan a la clase y luego se van. Entonces, sí es importante activar la cámara. Obviamente que de pronto voy a entender que en algún caso esté dañada la cámara, no pueda prenderle, pero eso ya va a ser uno o dos, unos 3 chicos, no han de ser más. Entonces, Y los demás sé, sí es yo importante tengo que problemas con esté la cámara de atento mi encendiendo la computadora. cámara. Bueno, eh, la clase anterior nosotros habíamos hablado, habíamos visto el tema del marco teórico del proyecto de investigación, ¿sí? Nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación y este proyecto de investigación contiene algunos elementos, ¿sí? Algunos elementos. Ustedes están en octavo, entonces el proyecto que ustedes van a desarrollar es un proyecto bastante sencillo, pero sí es importante que ustedes ya se inmiscuyan en el campo de la investigación formal, ¿no? Yo les decía también en clases que nosotros generalmente casi siempre estamos haciendo investigación informal, pero entonces en este momento nosotros con la materia tenemos que tratar de hacer un poco investigación formal. ¿Cuál es el objetivo de la materia? Pues que usted al final del año entregue un proyecto de investigación, es un producto que se llama, ¿no? De manera digital en el cual se van a incorporar algunos elementos y que lógicamente no es que se lo hace de la noche a la mañana, sino que tiene un proceso, ¿ya? Entonces, dentro de ese proceso nosotros hemos venido trabajando, en primer lugar, la portada del proyecto. En segundo lugar, la justificación del tema del proyecto. En tercer lugar, la matriz operacional y a partir de las preguntas de investigación, los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos del proyecto de investigación. Hemos ido dando pasos, ¿sí? Y todos estos elementos que le estoy diciendo deben estar en un documento digital, ¿ya? Ya le voy a mostrar mi ejemplo, que yo con eso estoy trabajando y que les estoy indicando y mostrando a ustedes de cómo debe estar la presentación de ese proyecto de investigación. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que vamos a incorporar el día de hoy, lo que les voy a enseñar hoy, es a incorporar ya el marco teórico del proyecto, que les decía, es la parte medular de la investigación, ¿sí? Si bien es cierto en la portada, en la justificación, en los objetivos, no le lleva más de 3 páginas, en el marco teórico sí se le van a hacer unas 10 o 15 páginas de información que usted va a incorporar ahí a ese proyecto, pero no se asuste, porque esa información no es que usted la va a escribir, se va usted a inventar, sino que esa información usted debe obtenerla de fuentes de información. Las fuentes de información más importantes, pues son los libros, son las revistas, son los periódicos y es el Internet. Como nosotros actualmente estamos viviendo pues esta problemática que nos mantiene dentro de casa, entonces la fuente de información directa en este caso va a ser el Internet, ¿sí? Pero en el Internet usted encuentra, cuando usted pone una palabra, le salen miles de resultados. Entonces, esta información que nosotros encontramos en Internet debe ser clasificada, debe ser seleccionada
y yo les voy a decir cómo vamos a buscar la información, en base a qué parámetros vamos a manejar esa información y qué información me va a servir para mi proyecto y qué información no me va a servir para mi proyecto, ¿sí? Entonces, es muy importante ser selectivos en la información, buscar la información apropiada y también tener una secuencia al momento de organizar esta información en el documento del proyecto de investigación, porque yo no puedo incorporar a mi proyecto información al azar, ¿sí? Pongo en el internet virus y me va a salir 1000 resultados, abro las 10 primeras páginas que me salen y las de la información que me salen las 10 primeras páginas, copio y le pego en el documento y ya está. No es así el trabajo, chicos. El trabajo es ir buscando una secuencia, ¿sí? De información que me va a servir para que mi documento tenga una coherencia, ¿sí? Que se vea elegante, que se vea bien desarrollado, bien hecho. No le digo que va a ser perfecto, ¿sí? Porque ustedes recién están empezando, pero sí es importante que usted tenga una idea más o menos de cómo se elaboran los proyectos de investigación. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, si es que alguien de pronto tuvo una duda con respecto a la semana anterior que tenían que desarrollar, que ya desarrollaron, perdón, los objetivos y que esos objetivos ya les incorporaron al proyecto, por favor me puede decir, o si alguien tiene alguna duda de lo que estamos trabajando hasta el momento. Ya. No lo sé. Ya. Espero que esté claro todo para que ustedes, adicional a lo que ya hemos venido trabajando, puedan acoger esta nueva información que es muy importante y necesito que pongan atención, ¿sí? Si es que usted tiene un cuadernito, el cuaderno para que tome apuntes, perfecto. Pero como el video, la clase se está grabando, lógicamente usted si tiene una duda, ve la clase grabada y ahí puede ir revisando lo que esté usted dudando o la información que a usted le haga falta. Voy a compartir ahorita el documento del proyecto de investigación de ejemplo que yo tengo para que vean cómo va estructurado nuevamente. Ya, entonces ahí está el proyecto, ¿no? La portada es simple, ¿sí? No tiene usted que ponerle nada más, que solamente de acuerdo al modelo que yo le mandé y simplemente editando la información en base a su tema de investigación, a sus datos personales y todo lo demás, más o menos usted tiene que ir revisando y se queda así como está. Si alguno estudiante por ahí me puso una imagen, bueno, estaría bien, pero el tema de los proyectos de investigación es que sean uniformes, ¿sí? Es decir, todos tengan el mismo modelo, el mismo formato. Y bueno, no hay problema, como usted tiene en Word, usted puede irle modificando, eso no hay problema. Entonces, tengo aquí mi portada y voy bajando. Después por ahí tenía yo una pregunta en la cual me decían, y aquí está mal, me decían, ¿por qué le pone, profe, la fecha de julio de 2020? En los proyectos de investigación, generalmente siempre se pone la fecha tentativa de entrega, ¿sí? Puede ser que yo el proyecto vengo desarrollando desde enero del 2019, yo le vengo desarrollando, pero mi fecha límite de entrega es julio del 2020, entonces yo esa fecha siempre pongo ciudad, mes y año. No le pongo fecha exacta, entonces siempre va en la fecha, en este caso iría Ibarra, julio del 2020. ¿Por qué? Porque se entiende que en julio se terminan las clases, ¿no es cierto? Con supletorios y todo lo demás. Entonces tenemos la portada. Luego tenemos la justificación del tema. Sí, yo aquí tengo la justificación del tema. En el caso de este ejemplo, esa justificación del tema está casi en una página. Ustedes tienen menos, no hay problema, no se vaya a preocupar al decirme en ese proyecto la profe me muestra y hay mucha información y yo tengo un poquito, no pasa nada, ¿sí? Lo importante es que usted tenga su información concreta. Como yo he revisado y está buena de la que no les he dado comentarios. De otros estudiantes que he mandado a corregir, pues cada uno tiene que ir modificando su proyecto. Entonces, en la segunda página va la justificación. En la tercera página van los objetivos. Miren, señores estudiantes, esto quiero que ustedes observen
y pongan atención. Yo aquí, después de que terminó la justificación, todavía tengo espacio yo en mi hoja. Podría yo aquí en este espacio poner el objetivo general para que no me queden espacios en blanco, pero no lo vamos a hacer porque en un proyecto de investigación cada cosa va en una hoja diferente, ¿sí? Entonces, la portada va en una hoja, la justificación del tema va en otra hoja y los objetivos van en otra hoja, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el objetivo general y los objetivos específicos en otra hoja, en la hoja 3 ya sería esto, ¿sí? Entonces, el objetivo general siempre tiene que iniciar con verbo en infinitivo. Muchos estudiantes mandé a revisar la matriz operacional que desarrollaron porque los objetivos no están planteados de acuerdo a lo que se había dado en la clase. Recuerde que en la tabla, en la matriz operacional, estaban las preguntas de investigación y de esas preguntas de investigación usted copiaba, pegaba donde dice objetivo y simplemente le eliminaba los símbolos de interrogación y trataba de agregarle al inicio un verbo en infinitivo para que usted pueda tener su objetivo general bien planteado. El objetivo general siempre inicia con un verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, aquí tengo el objetivo general y yo aquí en el ejemplo mío tengo 3 objetivos específicos, ¿sí? Entonces, denme un segundo, voy a ver, algunos estudiantes me están pidiendo por el WhatsApp que les permita ingresar. Por esta vez voy a hacer excepción. Espérenme un segundito. Leandro Chuga ya lo había admitido. Ya, a los dos usuarios con iPhone de Nicolás y Belén no les puedo dejar admitir porque no están identificados. Vuelvo a repetir. Ya, listo, continúo. Entonces, yo tengo mi objetivo general y mis objetivos específicos ya incorporados a la tabla, al documento del proyecto de investigación. Y mire, tengo todavía espacio, ¿no? Le dejo ese espacio y voy a una página nueva, ¿sí? En esa página nueva yo tengo como título, le voy a poner como título y lo que van a hacer ustedes es ya poner de título marco teórico, ¿sí? Marco teórico. Les voy a dar ahorita entonces los formatos de cómo van a ir la parte textual de nuestro documento. Lo que son títulos, ¿sí? Vamos a trabajar con letra Arial número 14, títulos y subtítulos. Y el resto del texto vamos a trabajar con la letra Arial 12, ¿sí? Entonces, títulos Arial 14, subtítulos Arial 14 y el resto del texto con letra Arial 12, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar ya en esta semana? Y les voy a indicar en esta clase es el marco teórico de la investigación, ¿sí? ¿Cómo empezamos a trabajar? ¿Cómo empezamos a desarrollar? Si yo pongo en el internet el tema de investigación, me sale un montón de información y a lo mejor esa información está en desorden. Siempre en los proyectos de investigación empezamos con los antecedentes. Por eso es que en mi documento que ustedes ven está puesto ya como subtítulo antecedentes, ¿sí? Los antecedentes son, es la historia, es la parte referencial sobre mi tema de investigación, ¿sí? La historia, la parte de dónde nace y entonces... perdón, los cadetes que estaban sin identificarse ya se identificaron y me están pidiendo ingresar, entonces ya, con ellos creo que terminamos, listo. Ya, entonces, la parte de los antecedentes del proyecto de investigación es la historia. Con eso empezamos el marco teórico, con la historia, con las investigaciones previas que ha habido del tema que yo tengo de investigación, así inicio. Entonces, ¿dónde voy a buscar esa información? Voy a buscar en el internet, no hay ningún otro lugar en donde encontrar esa información. Entonces, para yo poder copiar, tomar esa información para yo empezar con los antecedentes de mi proyecto, tengo que verificar que las fuentes desde donde yo voy a obtener esa información sean fuentes que me sirvan. ¿Que me sirvan de qué manera? Ya les voy a explicar.
Las fuentes de investigación deben tener autor, deben tener año de publicación, deben tener mes de publicación, deben tener, bueno, URL si tienen, y porque hay muchas fuentes de información en el Internet que no tienen esa información. Y nosotros, para incorporar esto en nuestro marco teórico, necesitamos esa información. ¿Por qué? Porque nosotros debemos agregar las fuentes, ¿sí? Las fuentes. Cuando yo recién iniciaba la materia y yo iba a clases y les daba el concepto de investigación, yo les decía, este concepto es de tal autor, este concepto es de tal autor. ¿Por qué? Porque nosotros siempre que copiamos algo, debemos de darle el crédito, ¿sí? De darle el crédito, de decir, esto yo copié de tal lugar, no es mío, porque en verdad lo que ahorita ustedes van a hacer es una copia, ¿ya? Pero no quiere decir plagio, no quiere decir deshonestidad. ¿Por qué? Porque cuando usted cita la fuente, ahí ya deja de ser plagio, deja de ser información que usted se tomó sin permiso. Y como es con motivos educativos, mucho más. Pero sí es importante citar estas fuentes de información. Y para citar la fuente necesitamos el autor, necesitamos el año de publicación, el mes de la publicación, hay algunas páginas que nos dan el día, incluso la hora, ¿ya? Entonces, esa información nos sirve. Como algo que es muy importante como fuente de consulta, les puedo decir que tenemos nosotros el Google académico, ¿sí? Nosotros en el buscador normal, Google, ponemos ahí Google académico y se nos abre una página que también es un buscador, pero es un buscador de información que está basada en artículos científicos, en tesis de grado, en monografías publicadas por instituciones educativas, generalmente por universidades, ¿sí? Entonces, esa información es mucho más veraz, mucho más importante, mucho más buena para tomarla y poder poner en nuestro marco teórico del proyecto de investigación, pero también podemos utilizar el buscador Google normal. Ya les voy a decir ahorita cómo. Muy bien, entonces, bien, ya tengo yo puesto mi título, ya tengo puesto mi subtítulo, que son los antecedentes. Ahora voy a buscar la información en el Internet. ¿Cómo voy a buscar la información? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la pantalla de la página o las páginas de Internet que yo tengo. Ya, ahí está el Internet, está abierto. Y yo ahí tengo abierto en primer lugar el Google normal, ¿sí? Y he puesto ahí para buscar historia de los virus, porque como nos ha tocado el tema con respecto a la pandemia que estamos viviendo, vamos a buscar la historia acerca de los virus, de dónde vienen, cómo nacen, dónde se crearon, cómo se crean, y fuentes de información como antecedentes para mi marco teórico. Ese es el Google normal, ¿sí? Pero, por ejemplo, también les voy a mostrar la pestaña del Google académico, ¿sí? Ese es el Google académico. Yo pongo Google académico en el mismo buscador de Google y me sale este nuevo buscador. Y también aquí tengo puesto virus que existen en el mundo, como para complementar, porque el trabajo que nosotros tenemos que hacer para elaborar el marco teórico es un trabajo de revisión de varias fuentes de información y de buscar la información que a mí me sirve. Probablemente usted tenga que abrir un documento de Word en blanco y ahí ir pegando todo lo que obtenga para luego ir ordenando la información, ¿ya? Pero lo que yo necesito, en el Google académico yo tengo todo lo que tiene que ver con autor, fecha de publicación y todo lo demás. Yo tengo en el Google académico. El problema es en el Google normal, que yo les voy a mostrar cómo es que tenemos que encontrar la información. Entonces, aquí yo tengo el Google normal. Como yo puse historia de los virus, yo aquí tengo varias pestañas que se me abrieron con la información sobre el tema, ¿sí? En la primera pestaña, por ejemplo, en la parte de abajo, yo tengo Miranda Gómez 2009, ¿sí? Ahí sí tengo yo autor,
sí tengo yo año, sino que lo que pasa es que en el 2009 ya es una fecha muy antigua para obtener información. La regla dice que debe ser de 5 años atrás. O sea, nosotros tendríamos que tomar información desde el 2015, ¿sí? Entonces, de pronto esta información de aquí tal vez no me va a servir mucho porque el 2009 ya es algo que está mucho tiempo atrás, entonces no le voy a tomar. Acá tengo otra. Historia del virus. Acá tengo 5 de junio del 2019, mire, hace un año nada más. Y entonces esta página puede ser que me vaya a servir. Si ve acá, en el tercer resultado, por ejemplo, a mí no me sale información de fechas, de autores, no me sale. Entonces probablemente ese documento no me va a servir para lo que vamos a hacer a continuación. Esta de aquí voy a abrir, historia del virus. Le voy a abrir y voy a ver, ¿no? ¿A qué pertenece este documento? Mire, este documento pertenece a una revista de ciencia. Está en inglés, News Medical Life Science, dice. ¿Qué querrá decir? Más o menos a lo que yo entiendo de inglés, que es poco, dice que es una revista de la ciencia médica nueva, ¿sí? De la vida, de la ciencia, y es nueva, ¿sí? Porque está en el 2019 la publicación. Entonces, mire, ya tengo, el autor es un autor corporativo, es una revista, ¿ya? Yo voy a necesitar el URL. ¿Qué es el URL? Esta parte de arriba, que le señalé ahorita con negro, ese URL también voy a necesitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que citar la fuente bibliográfica y ahí me pide el URL. Supongamos que yo esta información que encontré aquí me sirvió, habla de la historia de los virus, habla de lo que a mí me está interesando, me va a servir en mi documento, habla acerca de dónde nacen los virus, habla bueno, de muchas cosas que van a servir en el documento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar la información, ¿sí? Copiar. Y nosotros le vamos a pegar en el documento de Word. Mientras nosotros copiamos esta información y pegamos en el documento de nuestro proyecto, tenemos que tener abierto el documento para poder revisar la información que me va a pedir, ¿sí? Entonces yo ya digamos que voy a copiar esa información y me voy a ir ahorita a mi documento del proyecto de investigación. Ya, aquí ya estoy de nuevo en el documento de investigación del proyecto y voy a poner la información que copié, que estuvo buena de la página de internet, le voy a pegar aquí. Ya, aquí ya le tengo aquí, mire. Cogí, allá le hice control C, acá le hago control V o clic derecho pegar y se pega la información, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros después de terminar de pegar la información? Digamos que hasta aquí está la información que yo copié de internet y me sirvió. Ya le leí, ya le procesé, es muy buena, me sirve, habla de la historia de los virus y yo voy a ponerle esa información. También aquí, mire, ya le acomodé, ¿no es cierto? Probablemente a lo que le copié de internet venía con otro tipo de letra, venía con otro número de letra, venía con otras cosas. Entonces yo ya le pasé a mi documento, ya le puse Arial 12, ya le justifiqué el texto, mire, está igualito, está bonito, se ve bien, pero ahora yo voy a citar la fuente, ¿sí? ¿Cómo voy a citar la fuente? La fuente es desde donde obtuve la información. ¿Cómo voy a citar? Acá yo tengo, ¿sí? En la parte superior de la hoja de Word tengo pestañitas. En la parte de arriba dice inicio, insertar, diseño, formato, referencias, correspondencia. Voy a ir a la pestaña referencias. Ahí voy a hacer clic, ¿sí? Y luego de hacer clic en referencias, voy a hacer clic aquí donde dice insertar cita. Dentro de lo que dice insertar cita, me aparece esta cinta de opciones. Aquí yo voy a poner agregar nueva fuente. Aquí voy a agregar la fuente desde donde yo obtuve la información.
Si yo despliego la primera opción, me sale libro, artículo de revista, periódico, etcétera, etcétera. Yo voy a seleccionar la opción sitio web. El autor, ustedes saben que el autor era esa revista de ciencia, ¿no? Ustedes podrían regresar a la página y copiar exactamente el nombre de esa revista. Yo por temas de tiempo ya no alcanzo a hacerlo. Entonces, autor es la revista de ciencia. Allá decía News Medical Science, decía, ¿no? Ustedes deberían copiar igualito. Y así cualquiera que sea el nombre del autor que ustedes tengan. El nombre del sitio web es la misma, ¿no? La misma revista es el mismo nombre. Ya. El año, como ustedes pudieron ver, era 2019. El mes de publicación era junio. El día era 19, me parece. Y el URL es la dirección desde donde yo ingresé a esa información. Entonces, es el HTTP, ¿no es cierto? Entonces, de esa información también le copio de la página de internet, aquí donde dice URL, y cuando termino de ingresar esa información, pongo aceptar, ¿sí? Y automáticamente en la parte de acá abajo, en donde yo terminé de copiar, se me pone entre paréntesis, ¿sí? Ya la cita de la fuente que yo obtuve la información. Eso tienen que hacer ustedes, chicos, con toda la información que vayan obteniendo del proyecto. Lógicamente, en la parte de los antecedentes está la historia, pero a continuación de la historia usted ya puede seguir desglosando el resto del tema de investigación, ¿sí? Si estamos hablando del virus del COVID-19, ¿qué tendrá que usted buscar entonces? Ya luego poner como título o como subtítulo, definición de virus. Luego, definición de COVID-19 o qué es el COVID-19 y poner la definición. Luego puede poner también cuáles son los síntomas que presenta una persona o dónde nace el COVID-19, mire, también podría poner, ¿sí? Entonces usted ahí puede ir escribiendo la información o copiando la información de las fuentes que usted obtenga de dónde nace el COVID-19, cómo se expandió por el mundo el COVID-19, cómo llegó a nuestro país el COVID-19, en qué ciudades es donde está más profundizada la enfermedad, cuáles son los síntomas que se presentan. Entonces va haciendo una secuencia, ¿sí? Desde la información que usted obtenga, empezando desde la historia y luego ya le va desglosando poco a poco su tema de investigación, ¿sí? Entonces, cada vez que usted vaya copiando la información del internet, usted hace este proceso. Se va a referencias, agrega la cita y pone la fuente desde donde obtuvo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la próxima semana, ya con la información que usted tenga desarrollada del marco teórico, que más o menos le van a salir entre 10, 15 a 20 hojas de información, vamos a insertar la bibliografía, ¿sí? Que la bibliografía la podemos insertar siempre y cuando tengamos agregadas las fuentes de información, ¿sí? Entonces, por temas de tiempo, tal vez alguien tiene alguna duda, no entendió algo que me pueda ahorita preguntar. Una licencia estuvo. Ya, sí está claro. De todas maneras, si usted no entendió bien los pasos de cómo agregar las citas y la fuente, bueno, ya va a ver el video y ahí va haciendo usted paso a paso. Ojo, una cosa importante. Cada vez que usted copie la información de diferentes páginas de internet, usted tiene que hacer esos pasos para que se le agregue esa fuente, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a ir más abajo. Este párrafo de acá más abajo, también le copié de otro lado. Igual, al final, me pongo el cursor del mouse al final y vuelvo a hacer el proceso. Insertar cita y todo lo demás, ¿sí? Cada vez que yo copio información, voy poniendo eso, si es que es de diferentes fuentes bibliográficas, ¿sí? Y con respecto al desarrollo del marco teórico, empezamos con los antecedentes, que es la historia, y luego vamos desglosando la información dependiendo del tema que ustedes tienen. Ustedes tienen, por ejemplo, en otro curso había el tema virus y bacterias, entonces ellos también van a realizar ya la clasificación. ¿Qué es un virus? Todo eso. ¿Cuáles son los virus más importantes? Estos.
cuáles son los diferentes síntomas de cada virus y van desglosando. Dígame. Nada, licenciada. Ya, entonces, de esa manera ustedes van haciendo. En el caso de ustedes, me parece que el tema es COVID-19. ¿Sí? Sí, licenciada. Ya, entonces de igual manera, primero empiezan con los antecedentes de dónde nacen los virus y todo lo demás, y luego empiezan a desglosar acerca del COVID-19. Primero sería, ¿qué es el COVID-19? ¿Cuál es la definición del COVID-19? ¿Dónde nace el COVID-19? ¿Cómo se esparció en el mundo el COVID-19? En el Ecuador, ¿cuáles son las ciudades que tienen más qué sé yo, más regada la enfermedad o el virus entre la población? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Probablemente también puedan incorporar al proyecto cuáles son las medicinas alternativas o cuál es la medicación que se está probando para tratar de curar. Hay personas que presentan síntomas, hay personas que no presentan síntomas. ¿Cuáles serían las medidas de prevención de la enfermedad? ¿Sí? Entonces usted va desglosando su marco teórico de esa manera, ¿no? Y va obteniendo la información en las diferentes fuentes de Internet que usted pueda encontrar, siempre citando la fuente. Esa información, ese documento realizado con esas citas bibliográficas de las fuentes que ustedes obtienen la información, tienen que subirme a mi correo electrónico o al Iducay, ¿sí? Para yo poderles revisar y para la próxima semana ya basarnos en ese documento y poder insertar ya la bibliografía, y con eso casi ya estaríamos terminando el proyecto de investigación. Eso es todo, chicos, por tema de tiempo. Espero pues y deseo que todos tengan éxito en el trabajo que tienen que desarrollar, que puedan hacerlo bien. Por favor, clasifique bien la información, revise que las fuentes tengan la información que usted necesita para citarlas y les deseo muchos éxitos para que su trabajo quede muy bien hecho. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día y nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Hasta luego, licenciada. Luego dice. Gracias. Dice.